¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vengo a hablarte de cómo debe ser tu alimentación si tienes diabetes tipo 2 y quieres revertirla de forma natural. Pero antes de nada, debo presentarme. Mi nombre es Marcos Bodoque y soy especialista en nutrición y en un enfoque integral de la salud. Así que si esta clase de contenidos te interesa, no te olvides de suscribirte porque además a mí me ayudas un montón. Bien, diabetes tipo 2. Lo primero que tenemos que hacer es entenderla, porque me encuentro en muchas personas con este problema realmente no entienden, ¿no?, lo que está ocurriendo a nivel interno. Y lo primero que tenemos que hacer es una diferenciación clara, por si acaso, entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Las dos tienen que ver con, por así decirlo, el funcionamiento de la insulina en el organismo, una hormona muy importante, pero la diferencia de raíz es que, bueno, en la diabetes tipo 1 el problema se encuentra en el páncreas no produce insulina y por tanto necesitamos aportarla de manera exógena, y la diferencia es que en la diabetes tipo 2, que podríamos entenderla como una enfermedad más mediada por los hábitos, en nuestro páncreas sí que puede producir insulina. Lo que ocurre es que nuestras células ya no son capaces de utilizarla, se han vuelto resistentes a la insulina. Es decir, tenemos un problema de exceso de insulina en el organismo, una resistencia a la insulina. Y esto es lo que muchas personas no terminan de entender. De hecho, el abordaje de los problemas de diabetes que se da en la medicina es una locura, porque en una persona que tiene problemas de resistencia a la insulina, el mandarles, por ejemplo, el que se inyecten insulina, que es algo que a veces se hace para forzar aún más a la célula a captar más y más glucosa, es meterse un tiro en el pie, porque lo único que estamos agravando es la situación y la condición. Entonces tienes que entender que la diabetes tipo 2 es un problema de resistencia a la insulina. Y he de decir que la resistencia a la insulina es algo que está presente en la mayor parte de la población. Es decir, no tienes por qué tener diabetes tipo 2 para ser resistente a la insulina. La mayor parte de las personas ya lo son. La diferencia es en grado. Si supiésemos pillar esta resistencia a la insulina pronto, que no es a través de los niveles de glucosa en sangre, podríamos tomar acción mucho antes, ¿no? Para cuando ya tenemos un diagnóstico de diabetes, posiblemente podríamos haber hecho cosas 10 años antes que ya nos estaban diciendo, ¿no?, que había problemas. Entonces, eres resistente a la insulina. ¿Qué significa que eres resistente a la insulina? Bueno, que tus células no pueden utilizar esa insulina. Entonces tienes constantemente insulina en circulación, tus células se niegan, el receptor de la célula se niega a coger esa insulina y a permitir la entrada de glucosa. ¿Por qué? Porque están ya saturadas de glucosa. Tú tienes un problema de exceso de glucosa en el organismo que con el tiempo ha dado lugar a un exceso de insulina en el organismo, y esta insulina constantemente elevada en tu cuerpo es lo que ha dado lugar con el tiempo a esta resistencia a la insulina y con la progresión a la diabetes. Entonces tienes que entender de dónde viene todo esto. De, primero, un exceso de glucosa, bien, constantemente elevado en sangre, que ha dado lugar a un exceso de insulina constantemente elevada en sangre, y con el tiempo se desarrolla esta resistencia a la insulina que va aumentando por grados. Entonces, ahora mismo, con un diagnóstico de diabetes tipo 2, debes entender que tú eres intolerante al carbohidrato, eres intolerante a la glucosa. Todas las células de tu cuerpo están saturadas de glucosa. Y lo peor que puedes hacer es seguir metiendo más glucosa en tu organismo, porque tus células no pueden captar más glucosa. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vas a meter más glucosa y vas a producir más insulina. Y con esa mayor producción de insulina vas a seguir aumentando esa resistencia a la insulina, vas a seguir empeorando tu diabetes y por el proceso, pues ya sabes, cogiendo peso, dañando todas las estructuras de tu organismo, etcétera, etcétera. Porque además la resistencia a la insulina es una condición bastante problemática a nivel de todo el cuerpo. Incluso puede llegar a haber amputaciones, pérdidas de visión, o sea que es algo grave e importante. Entonces, una vez entendemos que somos resistentes al carbohidrato, ya nos puede dar una idea de cómo debe ser nuestra alimentación. Pero quiero que antes de entrar aquí pongamos un momento los puntos sobre las íes. ¿En qué sentido? Sí, para salir de esta diabetes tipo 2, lo principal, por así decirlo, nuestro principal abordaje va a ir de la mano de la alimentación. Pero he de decir que realmente lo más importante es que te muevas todos los días, que camines y que realices entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Sin ese entrenamiento de fuerza vas a tardar mucho más en revertir tu situación metabólica. Y te diré por qué.
el mayor almacén de glucosa en nuestro cuerpo se encuentra en la masa muscular. Si no tenemos una buena cantidad de masa muscular y sobre todo una masa muscular funcional, activa, que funcione de la forma adecuada, no vamos a tener un músculo sensible a la insulina. Entonces, para agilizar mucho tu proceso y que en vez de ser un proceso a lo mejor de varios años revertirlo, sea de unos meses, es vital que también entrenes la fuerza. Dicho esto, que era un punto importante, vamos a entrar a la alimentación. ¿Cómo comer? Bueno, pues debería ser evidente, dicho que somos realmente intolerantes al carbohidrato llegados a este punto, entonces nuestra alimentación debe ser baja en carbohidratos. Te voy a dejar algunos estudios de los últimos años por aquí, por aquí, por aquí, para que por lo menos te conciencias de que no es algo que me estoy inventando, ¿no? Siempre digo que no me da para tener que referenciar todos los vídeos, porque si no, no te grabaría ni un cuarto del contenido que hago. Pero aquí tienes estudios de esto y para que entiendas que todo lo que digo siempre está basado en evidencia, tanto científica como sobre todo con las personas con las que trabajo día a día. Pero bueno, la alimentación baja en carbohidratos ha demostrado ser superior a cualquier otro tipo de alimentación y es obvio, es decir, si al final tenemos una intolerancia al carbohidrato, pues ¿qué va a ser más interesante? Una alimentación donde no estemos metiendo constantemente carbohidratos, que son lo que más eleva la glucosa en sangre. Es decir, ¿cuál es nuestro objetivo? Que nuestra alimentación sea el menor foco posible de aumento de glucosa. Es decir, no podemos estar aumentando la glucosa a través de la alimentación. Por eso la alimentación debe ser baja en carbohidratos. Con esta alimentación baja en carbohidratos lo que vamos a conseguir es que progresivamente vayan bajando los niveles de glucosa en sangre, progresivamente con esa bajada de los niveles de glucosa en sangre vayan bajando también los niveles de insulina y si nos mantenemos en esta situación de bajos niveles de glucosa, bajos niveles de insulina durante un buen tiempo, conseguiremos revertir toda esta situación. De repente nuestras células volverán a ser sensibles a la insulina, de repente podrán volver a captar glucosa, pero para eso el objetivo es irnos al extremo contrario. Hemos estado en el extremo de niveles constantes elevados de glucosa, niveles elevados constantemente de insulina, tenemos que irnos a lo contrario, bajar los niveles de glucosa, bajar los niveles de insulina y mantener al organismo en esta situación durante un largo periodo de tiempo. Entonces, una alimentación baja en carbohidratos. Vale, ¿esto cómo es? Bueno, pues vamos a priorizar como fuente de energía, por supuesto, las grasas, ¿vale? Las poderosas grasas que son muy temidas. Te voy a dejar aquí un vídeo sobre la importancia de las grasas, porque no debes tenerle miedo, cuáles son las más importantes, pero las grasas van a ser tu principal fuente de energía. ¿Por qué? Porque prácticamente no elevan nada tus niveles de insulina en sangre, que eso es muy importante. Y tenemos que cambiar nuestro metabolismo, de un metabolismo que prioriza constantemente la glucosa a un metabolismo que sepa utilizar las grasas. Eso te hará sentirte con buenos niveles de energía. Luego también va a ser importante que consumas buena cantidad de proteína, pero un error muy común es llevar una alimentación baja en carbohidratos donde tenemos la proteína muy elevada, porque la proteína cuando la comemos también eleva la insulina. Entonces, si metemos grandísimas cantidades de proteína, vamos a elevar bastante la insulina y además parte de esa proteína va a ser transformada en glucosa, por lo que vamos a elevar aún más esa insulina. Entonces, tenemos que consumir una cantidad de proteína moderada, no muy elevada. Tenemos que consumir una buena fuente de grasas, esa va a ser nuestra principal fuente de energía, cualquier grasa natural realmente saludable. Y luego nuestros carbohidratos, ¿vale? No van a ser los energéticos, es decir, no va a ser patata, pasta, arroz, pan, frutas de tipo plátano, no, los carbohidratos van a ser los de las verduras. Entonces, esta va a ser realmente la composición de nuestra alimentación. ¿Cuántas veces comer? Esto es muy importante. Es un error brutal comer 5 veces al día. 5 veces al día significa 5 elevaciones de la insulina en sangre. Y nosotros queremos tener la insulina baja para poder revertir nuestra situación. Entonces, no más de 3 comidas al día. De hecho, vamos a empezar por un esquema de 3 comidas al día. Desayuno, comida, cena. Como toda la vida. Vamos a poner ejemplos, ¿no? Aquí te voy a dejar un ejemplo de un desayuno, donde me gusta, pues eso, priorizar sobre todo la proteína, la grasa, dejar incluso de lado aquí las verduras, porque queremos que sea un desayuno saciante y que mantenga muy estable los niveles de glucosa. Ya empezamos el día ganando, con estabilidad en los niveles de glucosa,
empezando a funcionar con esa grasa como fuente de energía y dejamos que con esa buena comida que nos aporta mucha saciedad haya un espacio por lo menos de 5, 6, incluso 7 horas hasta la siguiente comida. Durante ese tiempo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tu cuerpo va a ir tirando de esa glucosa que está en sangre y vamos a ir bajando poco a poco. Esta es la idea, ¿no?, del desayuno. Aquí te voy a dejar un ejemplo de comida, donde en este caso ya añadimos los vegetales, ¿vale? Cierta cantidad de vegetales, añadimos de nuevo cierta cantidad de proteína y, por supuesto, muy importante, metemos energía de las grasas. De nuevo, una comida que no eleva prácticamente nada la glucosa en sangre, por tanto no eleva la insulina y nos permite seguir en nuestro objetivo, que es durante el espacio de esa comida y la siguiente, ir bajando poco a poco los niveles de glucosa e insulina. Y llegamos a la cena. Y de nuevo en la cena, ¿qué hacemos? Pues metemos una comida donde metamos algo de vegetales, algo de proteína, grasa principalmente como fuente de energía. Ya tenemos un día que es una victoria a nuestro metabolismo, donde hemos permitido que nuestro cuerpo utilice ese exceso de glucosa en sangre y vaya bajando los niveles de insulina. Ahora nos queda repetir esto durante un buen tiempo para revertir todo lo que has generado durante 10, 15 años. Entonces, este es el objetivo. Para revertir esta situación es tan simple, entre comillas, como esto. Es cuestión de cambiar esta alimentación combinando, por así decirlo, con el entrenamiento, el movimiento, que va a acelerar bastante el proceso. Entonces, bien, ¿alguna pregunta que te surgirá? ¿Puedo comer carbohidratos alguna vez? Podrías comerlos. ¿Por qué? Porque al final todo depende también mucho del contexto en el que esté la persona, si tiene elevados niveles de estrés, si está entrenando o no durante este proceso, ¿vale? Si tiene elevados niveles de estrés, si está entrenando durante este proceso, pues puede permitirse algo más de carbohidratos. Hablaríamos de carbohidratos más saludables, pues como puede ser la patata, es decir, los tubérculos, el arroz en forma de almidón resistente, es decir, un tipo de almidón que ha sido enfriado durante 12-24 horas, por lo que la elevación de los niveles de glucosa será menor, y siempre acompañado previamente de una buena fuente de verduras para que esta elevación sea aún menor. Pero piensa que en el total de tu semana este carbohidrato sumo debe ser un 10, un 15%, y si tú estás ahora mismo entrenando y tienes unos elevados niveles de estrés, si eres una persona que quiere revertir más o menos rápido esta situación, cuantos menos carbohidratos de este estilo metas, mejor, porque tu cuerpo ahora mismo no los tolera, ¿vale? Esto quiero que lo entiendas. Entonces, el número de comidas, vamos a empezar en 3. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Este tipo de alimentación densa nutricionalmente, más alta en grasas, es muy saciante. Y lo que puede ocurrir es que cuando tu cuerpo se acostumbre a utilizar la grasa como combustible, vas a tener más saciedad, y lo natural, lo que puede ocurrir es que el ayuno aparezca. Es decir, hago un buen desayuno, una comida potente y de repente aparece el ayuno y no me apetece cenar. Este ayuno va a ser vital también para mejorar tu situación. El ayuno va a acelerar tu proceso porque durante esas 14, 15, 16 horas, 17 horas, tu cuerpo va a estar quitando todo ese exceso de glucosa, va a bajar la insulina, va a estar tirando de las grasas. Entonces, el ayuno acelera también nuestro proceso. Dicho lo cual, el ayuno tenemos que, por así decirlo, llegar a él con una alimentación nutritiva y densa. El mayor error es que si vienes de una alimentación alta en carbohidratos, de repente pasas a hacer 2 comidas con un ayuno por la mañana y muchas horas de ayuno. Tu cuerpo vas a recibir mucho estrés y no va a ser lo más apropiado. Entonces te recomiendo que vayas progresivamente con esas 3 comidas, ya estás dejando un espacio entre horas, que eso te va a ayudar a ir mejorando poco a poco la utilización de las grasas, bajando poco a poco los niveles de glucosa, te vas a acostumbrar, como digo, a este esquema y poco a poco tu cuerpo se va a ir acostumbrando. Y entonces progresar ese ayuno te puede venir bien. Bien, yo recomiendo en general, ¿vale?, el ayuno nocturno si es de más horas. Es decir, si vamos a hacer todos los días un ayuno de 16, 17, 18 horas, mejor que sea un ayuno nocturno, ya que al final el ayuno es un estrés, entonces mejor un ayuno que lo hagamos en momentos donde estemos menos estresados, es decir, donde ya hayamos terminado las obligaciones del día, una buena parte de ese ayuno durmiendo, que a lo mejor un ayuno por la mañana con todo el estrés del trabajo, obligaciones, etcétera, ¿vale? Porque esto es otra de las cosas que quiero contarte. Nunca hay una problemática, ¿no?, que sea solo de la alimentación. Es decir, al final, si tú has desencadenado una diabetes, pues tiene que venir de
esta alimentación, por supuesto, pero seguramente no seas la persona que más se mueve y que más entrena y posiblemente tengas unos niveles de estrés crónico elevados. Entonces, entender que el estrés crónico puede ser un agravante. ¿Por qué? Porque si estamos todo el rato con niveles elevados de estrés, vamos a estar constantemente produciendo cortisol. Y el cortisol lo que obliga, entre comillas, es al hígado a producir glucosa. Y justamente la glucosa es de lo que quieres deshacerte. Si tienes a tu hígado constantemente provocando que aumente más y más la glucosa, puede ser un impedimento. Entonces tampoco queremos aumentar mucho los niveles de estrés. Por eso a lo mejor quitar radicalmente todos los carbohidratos, si eres una persona que tiene niveles de estrés muy elevados, que además está entrenando junto con este cambio de alimentación, puede ser no lo más adecuado porque el carbohidrato al final te ayuda a equilibrar un poco el estrés. Pero siempre que nos quedemos un poco en esa justa medida. Y luego lo mismo, ¿no? No quiero en general en una situación de mucho estrés meter un ayuno largo por la mañana porque a lo mejor eso puede hacer que se eleven aún más los niveles de tu cuerpo y te va a costar bajar ese cortisol que justamente también nos interesa. Entonces, empecemos con un esquema de un desayuno, comida, cena, densidad nutricional, cierta cantidad de proteína, buena cantidad de grasas, vegetales también en las otras comidas, os va a completar y te va a ayudar con tu alimentación y progresa a lo mejor de forma natural al ayuno, que podrá ser tanto nocturno como por la mañana, pero una vez te salga un poquito más natural. Si esto lo combinas con ejercicio físico, con movimiento, tu diabetes tipo 2 se va a evaporar porque no le queda otra, estás cambiando toda la condición de tu medio interno. Así que alimentación baja en carbohidratos, no más de 3 comidas al día, un espacio entre comidas de por lo menos 5 o 6 horas y tienes la receta para revertir tu diabetes tipo 2. Esta información espero que entiendas que es muy valiosa, por eso me ayudaría mucho si le das un me gusta al vídeo, porque no cuesta nada. Si te suscribes también me ayudas un montón y por supuesto compártelo con otras personas para que puedan beneficiarse. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda que siempre tengo información importante en la descripción. Muchas gracias.